Y hoy titulé el mensaje de hoy, la enseñanza o algo práctico de la palabra de Dios, con una palabra, una frase que se está usando mucho últimamente, que normalmente se está usando también en los ámbitos públicos: el que las hace, las paga. ¿Sí? El que las hace, las paga. Esto es un dicho viejo, no es de hace poco, si bien está más usado últimamente, pero el que las hace, las paga, es un término conocido por lo menos acá en Argentina, últimamente usado también por la justicia nacional o por quienes pretenden decir cómo es la justicia. Y yo me voy a la palabra de Dios y encuentro ciertos principios por los cuales voy a ser delicado en decirla y en enseñarla, de modo que no parezca ser que estoy acá para juzgar a nadie, y tampoco es la intención. Y por otro lado, es ser equitativo con esto de la palabra de Dios, porque Dios puso una responsabilidad en los que enseñamos la Biblia para que digamos las cosas serias de Dios como son, y a la vez también hablemos de la gracia de Dios que justifica al pecador. Entonces, en este intermedio hay cosas que, para que la gracia sea realmente valorada, para que la gracia de Dios sea realmente vista y temida y cuidada por la gente, hay que ver lo serio de Dios. También en la Biblia hay cosas feas. Las cosas feas que sucedieron están escritas por inspiración divina. Dios inspiró a escribir los hechos, no inspiró los hechos. Entonces Dios inspiró a escribir los hechos. Incluso los pecados más feos de los hombres y mujeres que eran conforme al corazón de Dios. Uno de ellos, el rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios que hizo un error terrible, y Dios no ocultó eso por los siglos de los siglos. Se sigue hablando, y en esta noche aquí en este lugar nuevamente yo lo voy a mencionar. Entonces, el que las hace, todos somos pecadores, ya lo hemos visto. La Biblia dice que no hay ni aún uno justo y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. En realidad todos tendríamos que pagar. Por el solo hecho de ser una herencia o una raza que heredó condenación, deberíamos todos ser condenados. Esa es la sentencia. Y muchas veces uno dice, bueno, yo soy inocente, yo no tengo la culpa, pero también hay una herencia de maldición. Miren que Dios es muy amplio, Dios no está limitado a ciertos modismos, ni formas, ni la historia misma, sino que Dios está siempre adelantado a los hechos y Él revela sus propósitos. Así que vamos a la palabra de Dios. Para eso yo les invito a abrir la Biblia. Yo les invito a leer en 2 de Samuel capítulo 12, una historia muy triste acerca del rey David y la sentencia que le vino de parte de Dios. Vamos a ver cuáles son las consecuencias muchas veces inevitables de los errores que podemos llegar a cometer. Y escuche con atención, cuánto más cuando conocemos la palabra de Dios. Al que más se le ha dado, más se le pedirá. Este es un principio. El hecho de conocer la palabra de Dios y pecar, por la razón que sea, contra la palabra de Dios, tiene graves consecuencias. Entonces es mi responsabilidad decir estas cosas que molestan y que incomodan, porque de esta manera vamos a salir más sanos hacia el futuro, menos propensos a caer, a pecar o a desobedecer la palabra de Dios. Así que desde esta noche el temor reverente a Dios y a su palabra va a crecer en tu vida. Dice así en el capítulo 12, donde habla de Natán, amonesta a David. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él,
sino que tomó la oveja única de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido de camino. Entonces se encendió el furor de David el rey en gran manera contra aquel hombre y dijo al profeta Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Resultado, el profeta le dice: entonces dijo el profeta Natán a David: tú eres aquel hombre. Inmediatamente imagino al rey David con todo su orgullo real, con todo lo que conocía de la palabra de Dios, se le cayeron todas las fichas juntas. Y dice: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor y en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y sigue el Señor, dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, dice Dios, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Dios. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. El que las hace, entonces el que las hace, a veces la misericordia de Dios alcanza y llega un poquito más allá y dice: bueno, por lo menos he remitido tu pecado como para que no mueras. Y a mí me gusta ver esto en la misericordia de Dios, porque si todos estamos acá y de alguna forma hemos errado, equivocado en el camino, pero Dios no permitió que muramos en pecado. A David le dijo Dios, le dijo a través del profeta Natán, porque él al caérsele todas las fichas juntas dijo: realmente estuve como ciego, no sé, y encima pronuncié juicio contra mí mismo, porque el sentido de justicia está en nosotros. Él tenía un sentido de justicia con un buen discernimiento, y él dijo así: el que hizo eso debe pagar 4 tantos. Y el profeta le dijo: pasa que esa persona eres tú. Muchas veces el pecado enceguece a un punto que uno ya lo deja como que ya pasó, esto no tiene más incidencia. Ahora vamos con lo que sigue. Muchos dicen que predicar contra el pecado es legalismo. Muchos, para vivir una vida licenciosa, pecaminosa de cualquier forma, y más todavía en la poligamia o en lo que sea, tildan a los predicadores del estilo que estoy hablando yo como enjuiciadores o como dictadores, o como gente que está todavía en la vieja ley. Para nada. La palabra de Dios en esto sigue siendo tan seria. A mí me impresiona cuando el profeta le dice a David: ¿por qué tuviste en poco mi palabra?, dice el Señor. ¿Era poco lo que yo te di, lo que yo te bendije? ¿Era poco acaso todo lo que te di? Y si hubieses necesitado o querido más, yo te lo podría haber añadido. A mí me encanta cómo es Dios, ¿no? Porque no es solo que nos da en abundancia, todavía dice: si te hace falta más o si simplemente querés más, yo te lo puedo añadir. Pero jamás, de los jamases, tengas en poco mi palabra.
Dios dice, mi palabra es mi palabra, no la tenga en poco bajo ninguna circunstancia, porque ahí ya no hay negocios. La haces y la pagás. Dios le remitió el pecado en ese momento para que no muriera, para que no pierda toda la asignación que él tenía, pero le dijo, las consecuencias las vas a tener que pagar. Esos 4 tantos que vos mismo dijiste, lo vas a tener que pagar. Lamentablemente en esto no te puedo absolver porque ya está el hecho, y no lo hizo cualquiera, lo hizo alguien que tenía altos privilegios, lo hizo alguien que conocía la palabra de Dios, lo hizo alguien que debería hacer cumplir la palabra de Dios y no dejar que quede mal Dios delante de los enemigos. Porque le dijo, tuviste en poco mi palabra, heriste espada, tomaste a la mujer de este hombre, hiciste matar a él, como si esto fuera poco, te hubiese añadido, pues tuviste en poco mi palabra, dice Jehová, haciendo lo malo ante mis ojos, hiciste que blasfemen los enemigos de Dios. O sea, que la gente inconversa diga, ahí está, ve, ahí están los predicadores, los profetas, y hagan YouTube y todas estas cosas, ¿no?, que están pasando. Míralos, ¿ves? Ahí está. Entonces yo puedo divorciarme, yo puedo hacer lo que yo quiero. Porque si ellos lo hacen y encima Dios le está hablando, Dios le está diciendo que lo haga, entonces imagínate yo que no soy nadie, pero cambio cada vez que quiero. Tengo una mujer de 30, cambio por 2 de 15, tengo una de 60, cambio por 2 de 30. Y viceversa, cambio hombres, hago lo que quiero. Total, Dios es bueno, Dios perdona, Dios limpia de la sangre de Cristo. No tenga en poco mi palabra, dice el Señor. No tengas en poco mi palabra. Entonces yo tengo que hacer una cosa sencilla y prolija para mí, es arrepentirme yo, cuidarme, ver los errores de los demás, aprender de no sea cosa que yo también caiga. ¿Saben por qué es bueno pensarlo así? Porque el rey David era conforme al corazón de Dios, no era cualquier hombre. Sin embargo, en un momento loco, comete una aberración, una locura, un homicidio y una cosa que no tenía que hacerla, al punto que quedó ciego, no estuvo viendo más nada, hasta que vino el profeta y le tuvo que decir, pero no directamente decirle que es un pecador, porque quizás se enciende todavía su ira contra el profeta, sino que Dios usó una estrategia en hacerle decir al profeta algo que despierte en David el sentido de justicia. Y cuando David escuchó la noticia de ese otro hombre, que él no sabía quién, hizo ese semejante error de matar la corderita del hombre que tenía una sola criada ahí, guachita en casa, diríamos, ¿no? Matar eso para darle de comer al que vino de camino, que él no entendía hasta ahí nada. Después sí, cuando le cayeron todas las fichas, entendió quién era ese que vino de camino. ¿Saben quién era? Era la tentación, el pecado que vino de camino, que le puede llegar a cualquiera de repente, y para satisfacer necesidades normales de forma incorrecta. Déjeme decirle que las necesidades que tenemos como seres humanos, necesidades normales, no son un problema, sino que el problema son satisfacerlas de manera incorrecta. Usted tiene que satisfacer sus necesidades de manera correcta o no satisfacerlas. Con eso está resuelto el problema. Dice que en vez de dar de comer a esa necesidad, ese hambre que tenía de otra manera correcta, hizo lo incorrecto. Y hizo de una manera tremenda porque puso vidas de por medio. Urías era un hombre de alto sentido de responsabilidad, que cuando vino a la puerta del rey para dar informe de la guerra, estaban en plena guerra, el rey, para tapar ya lo que estaba pasando, lo envía a su casa, le dice, tómate un tiempo, anda con tu esposa, pasarla bien. Y Urías dijo, para nada, yo tengo el ejército, está y a cargo del ejército, Israel está en guerra, mis amigos, mis compañeros de batalla están en la guerra y yo no voy a ir a pasarla bien en casa como desmereciendo eso de que el equipo está en guerra. Yo no iré, vengo a dar los informes y vuelvo a la guerra hasta que tenga mi tiempo libre realmente. Y el rey dijo, con este tipo no se puede, tiene un alto sentido de responsabilidad, más que el rey.
Así que le metió una carta de muerte en el bolsillo, le dijo, muy bien, vuelve a la guerra y entrega esto al jefe. Cuando él vuelve, entrega la carta también con alto sentido de responsabilidad porque estaba cerrada. ¿Qué leyó el jefe ahí? A este hombre me lo dejás morir al frente de la batalla apenas sea posible. Y así muere Urías con un amplio sentido de responsabilidad. Mientras el mismo rey que estaba para proteger a la gente que él mismo manda una carta de muerte. Imagínense hasta dónde puede llegar el corazón humano cuando se enloquece, cuando uno pierde el respeto y el temor de Dios. ¿A dónde podemos llegar? A cualquier cosa. Por eso las cárceles están saturadas. Por eso ahí lo que pasa en el mundo, porque el corazón del hombre y la mujer se desvía de Dios y se enloquece y hace cosas ciegas. David se arrepintió inmediatamente. Eso sí que tenía David, un corazón sensible, un corazón humilde, un corazón que reconocía sus pecados y que se humillaba y trataba de cambiar, inmediatamente cambiar, no ser un hombre duro y terco, sino más bien arrepentirse y decir, soy un hombre muerto, estoy liquidado, yo la verdad he pecado a la manera de muerte, yo no puedo vivir más, yo soy una desgracia, diríamos. Bueno, pero Dios dice, es verdad, pero mi misericordia siempre va un poquito más allá. Remito tu pecado. El profeta dice, decirle que yo le remito el pecado. Pasa el tiempo, David empieza a pagar esos 4 tantos. El hijo que él más amaba de esa aventura fallece. Luego una de las hijas, Tamar, es violada por Amnón. Hay hijastros y toda la familia un desastre. Esa violación de Tamar, que nunca pudo curar su corazón, Tamar, con la amargura que tenía por la violación de Amnón, su hermanastro, trajo el odio de Amnón, de Absalón, y Absalón invitó a Amnón a su casa con todos sus hermanos, y ahí en ese asado de esa noche o ese día mandó a sus siervos a apuñalarlo y lo mató. Ya van 3 tantos. Pagó 3 veces y la cuarta fue la peor, porque cuando Absalón cometió este homicidio para juzgar la bronca que tenía de lo que pasaba en casa, huyó a Hebrón para huir. Y allá estaba él esperando que su papá mandara a buscarlo o le enjuiciaría. Tampoco su papá hizo nada porque su papá estaba pagando sus 4 tantos. Ya él sabía que lo que estaba pasando en familia, la espada, el dolor, la sangre derramada, era producto de su pecado y era algo que él tenía que pagar. Más allá que Dios le permitió seguir reinando, remitió su pecado para que no se muriera. Hay cosas que se pagan. Hay cosas que se van a pagar por más que vengas a Cristo, por más que te arrepientas de tus pecados, por más que vuelvas al Señor, el Señor te limpia, no morirás eternamente. Pero hay cosas del pasado que ya se tendrán que pagar de por vida. Y eso nadie nos puede escapar. Un ejemplo, con todo respeto lo voy a decir, aquellos que han aventurado su vida sexual, son madres solteras, tendrán que criar ese hijo, o que quiere deshacerse porque ahora vino al Señor. Aquellos que han hecho malas relaciones, se casaron mal, se divorciaron 20 veces y queridos, si ese es el resultado de hoy da gracias a Dios que remitió tu pecado y viví hoy el resto de tu vida de la mejor forma, dando gracias a Dios y sirviendo con alegría, con un corazón humilde. Y aquellos que no tuvimos tantas cuestiones en la vida privada, el matrimonio y todo esto, tenemos otras cosas. En realidad todos estamos medio igual. Todos necesitamos que Dios remita nuestros pecados y todos necesitamos ver con temor reverente cómo seguimos adelante. Bueno, muy bien, ¿qué hizo David a partir de ese momento? Bueno, porque les digo la cuarta que pagó. Absalón estaba en Hebrón y él, como viendo que su papá estaba como quebrantado y David estaba sabiendo que había que pagar consecuencias más allá de que Dios estaba con él. Absalón se rebeló contra el reino de su padre. Empezó viniendo cerca y haciéndose el bueno con toda la gente para generarle al padre una división en el reino, y luego hace una guerra, salen al campo de batalla y el ejército del padre y el ejército del hijo en contra unos de otros, muriendo gente inocente por causa de la rebelión de Absalón contra su papá.
¿Y qué hace David en esa batalla? Le encarga al mismo que le encargó que mate a Urías, le encarga la vida de su hijo querido Absalón y le dice, en toda esta revuelta, yo estoy parafraseando y acelerando, le dice, por favor, ¿podés preservar la vida de mi hijo y que vuelva sano a casa? Y entonces este mismo hombre que él usó para matar a Urías, el esposo de Betsabé, este mismo hombre cuando lo encuentra a Absalón, hijo de David, colgado entre las ramas en la batalla porque tenía una larga cabellera, imposibilitado de defenderse, en lugar de decir, paren acá, me lo capturan y se lo llevamos al padre, ¿sabe qué dio? Una orden que lo maten ahí, bien matado. Así que así muere su hijo Absalón. Cuando David se entera en el palacio real, le dicen, es lo primero que pregunta David, lo primero que le pregunta, mi hijo Absalón, ¿está bien? Y el vocero, bajando la cabeza y con tristeza, le dice, señor rey, ojalá que cualquiera de sus peores enemigos estén como está su hijo. Está bien muerto. Entonces David llora y camina por el terrado y diciendo, Absalón, 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 hijo mío, ¿quién me diera que muera yo en tu lugar? Por favor. El cuarto tanto doloroso. Y entonces el corazón de un padre, de un rey, tras semejante líos, por una aventura de 5 minutos o más, yo no sé. No conviene aventurarse, queridos. No. Las tuvo que pagar, con todo que Dios estaba con él. Yo con esto no te quiero dejar en una confusión, ¿eh? Lo que estoy haciendo es una prevención, no es lo mismo. Prevenir es cuidarse de no cometer cosas que puede cometerlo aún el más creyente. El pecado nunca muere en el creyente muere al pecado, es otra cosa. Eso enseña la verdadera teología. Pues si yo estaría muerto al pecado, no tengo posibilidad. Pero en realidad yo estoy crucificado con Cristo, ¿sí? Y el pecado ya no tiene poder en mí porque yo estoy crucificado. Pero si yo me suelto de la cruz, estoy pecando. Para cerrar, leemos el Salmo 51, donde David, ya restaurado, después de todas estas cosas que le ha pasado, dice así, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán mis huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Contra mi lengua cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicaré. Mi boca publicará tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión
edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Dice en Números 14:18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo es Dios? Tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Perdona qué? La iniquidad y la rebelión. Perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Pero en Isaías 1:18 dice así, venid luego, dice Dios, Jehová. ¿Qué dice Dios? Venid, ¿sí? Y estemos a cuenta, dice el Señor. ¿Cómo quiere Dios que estemos? A cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y ves Mateo 11:28, el Señor dice así: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. No hay otra. O te hace descansar el Señor, o estás en problema. Si estamos pagando de alguna forma consecuencias de la vida vieja, que no pueden ser eludidas porque nosotros ya la hemos marcado así, por lo menos de ahora en adelante, vamos a descansar en el Señor. Desde ahora en adelante vamos a hacer nuestros pasos en el Señor. La justicia es justicia y Dios mismo. ¿Saben por qué mandó a Cristo a la cruz a morir? Por la justicia. Porque Él no puede tener por inocente al culpable. No puede decirte perdón, ya está, acá no pasó nada. Dios no puede hacer eso. Porque es una de las esencias de Dios, es su justicia. Entonces, por la justicia que Él tiene, que no la va a soslayar por nada, tuvo que pagar Dios con su amor lo que su justicia demandaba, y de este modo Dios nos absuelve de toda culpa y cargos por medio de la sangre de Cristo Jesús. Yo no sé si alguien está interesado, vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Levantamos nuestras manos y nos humillamos en la presencia de Dios y decimos: Señor, yo te pido perdón. Ya sé que perdonaste mis pecados cuando vine, cuando me bauticé, cuando me entregué. No voy a estar con las culpas toda la vida. Pero yo reconozco mis rebeliones y mi pecado de alguna manera siempre está delante de mí, porque yo fui concebido en un sistema pecaminoso. Si no fuera por tu gracia, yo no sirvo para nada. Si no fuera por tu gracia, tengo que ser eliminada. Y no fuera por la gracia de Dios, no tendríamos salvación. Y no fuera por la gracia de Dios, no tendríamos razón de estar en este culto hablando la palabra de Dios. Tendríamos que hacer otra cosa. Por eso, Padre, digan conmigo: Padre, gracias por la salvación. Gracias porque la sangre de Cristo me justifica. Yo no soy perfecto, nunca lo seré. Pero una cosa quiero: es obedecer a tu palabra y ser libre de las consecuencias de las cosas malas que yo podría estar haciendo en este momento. Lo que ya fue, ya fue. Tu palabra dice: no traigan a la memoria las cosas antiguas para hacerlas otra vez, pero sí para vivir en humildad. Yo necesito vivir en el temor de la palabra de Dios. Diga: yo quiero vivir en el temor de la palabra de Dios. No quiero cometer el error de tener en poco la palabra de Dios, porque yo no quiero morir. Yo no quiero pagar ni con uno, ni con dos, ni con tres, ni mucho menos con cuatro tantos en mi familia. Yo quiero ser libre de toda consecuencia de pecado y quiero obedecer al Señor, y pido al Espíritu Santo que me ayude para vivir en la voluntad del Señor. Amén, amén, amén.